Hoy hablaremos de una leyenda. Nos adentraremos en la historia de terror de la familia Berlanga. Una historia que se caracteriza por esconder el secreto de una de las familias más poderosas y adineradas de la ciudad de Guadalajara. Era una noche lluviosa. Esa noche llovía tan fuerte que apenas se alcanzaba a ver unos 2 metros de distancia entre las luces de la camioneta y la absoluta oscuridad de la noche. Por si fuera poco, la carretera estaba llena de baches, una carretera pequeña, con un carril de ida y un carril de regreso. Así que cuando caían en un bache, se iban hacia el otro carril, de tal manera que ese viaje era mortal. El señor Javier regresaba de la ciudad de Guadalajara. Iba acompañado por uno de sus trabajadores. Regresaba por la vieja carretera. Esa carretera que nadie usa. Era una de esas carreteras en las que no hay señalamientos. Lo único que se puede ver son grandes cultivos o las paredes de las haciendas del estado de Jalisco. Nunca tomaban esa carretera de regreso. Pero esa noche, don Javier se despistó. Extrañamente se equivocó al tomar la última salida. Esa noche había un silencio sepulcral al que ahogaba la intensa lluvia. Don Javier iba conduciendo, mientras José, su ayudante, iba con la vista fija en el camino. Iba como hipnotizado, perdido en sus pensamientos. Solo veía fijamente la luz de los faros. Veía los árboles y la oscuridad, cómo formaban un camino que parecía llevar al mismísimo infierno. Saliendo de una curva, las llantas del vehículo golpean en un bache. Don Javier pierde el control del vehículo, solo que por algunos segundos, y cuando retomaba el control de la camioneta, ve una pequeña silueta saliendo de la oscuridad que solo se paró en la carretera frente a ellos. ¡Cuidado!, gritó José. Don Javier pisó con fuerza el pedal del freno, mientras que con su mano jalaba al mismo tiempo la palanca del freno de mano. Estaba desesperado por frenarse. Fue tan brusca la frenada que el rechinido de las llantas se escuchó más fuerte que los mismísimos truenos que caían esa noche. No sabían ni estaban seguros de lo que habían visto. Solo se quedaron en silencio por unos instantes, hasta que don Javier abrió la puerta de la camioneta. Bajó para ver qué era lo que se había atravesado en el camino. Solo se escuchó el rechinido de la puerta al abrirse y un golpe fuerte al cerrarse la puerta. José se quedó dentro de la camioneta. Estaba en shock, solo viendo a don Javier desde que bajó de la camioneta, hasta que escuchó un grito de don Javier que le decía: ¡ayúdame! Cuando José bajó de la camioneta, alcanzó a ver el cuerpo de una niña que estaba inconsciente en el suelo. Tenía una piernita atorada entre la llanta lodosa y el suelo. Don Javier le dijo: no te quedes ahí parado, ayúdame, José. Y con mucho esfuerzo pudieron levantar la llanta de la camioneta y así
desatorar la piernita de la niña. Sacaron el cuerpo de una niña inconsciente. José la levantó y al levantarla vio que su cuerpo estaba lleno de golpes y heridas. Pero había una herida en particular que llamó su atención. Parecía una mordida en su hombro izquierdo. No dejaba de sangrar esa herida. José arrancó la manga de su camisa para amarrar en el hombro de la niña y detener la hemorragia. Don Javier estaba parado frente a la camioneta. José le da a la niña para que la cargara. Al cargar don Javier a la niña, pudieron ver que el cuerpo de ella estaba lleno de mordidas. Don Javier la metió en la camioneta para llevarla al primer hospital que estuviera cerca. Ya en camino, la niña de pronto abrió los ojos y como si estuviera en el mismísimo infierno, comenzó a gritar llena de desesperación. No me muerdas, no me muerdas, aléjate de mí, no me coman. Don Javier y José solo estaban en silencio, viéndose uno al otro, sin entender quién o qué le había provocado esas heridas a la niña. Pero podrían preguntarse, ¿y qué tiene que ver la familia Berlanga con todo esto? Los Berlanga eran una familia muy adinerada, una familia de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Nadie sabía cómo se habían hecho de tanto dinero, aunque la mayoría de las personas sospechaban que lo habían hecho con negocios muy turbios. La familia Berlanga no solo era adinerada, también tenían mucho poder. Tanto era su poder que podían influenciar en la política del país. De hecho, se sospechaba que exprimían económicamente a la ciudad y a su gente. Algo muy extraño sucedía en la ciudad. Meses antes de ese episodio con la niña, don Javier y José, ya habían empezado a desaparecer personas, niños, niñas, adultos y jóvenes. Todos ellos habían desaparecido extrañamente en los alrededores de las cercanías de la hacienda de los Berlanga. Y aunque nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que pasaba con las personas desaparecidas, corría un rumor. Se decía que muchas de estas personas simplemente se iban de sus pueblos para buscar el sueño americano. Viajaban al norte, a Estados Unidos. Pero lo que nadie podía explicar era qué había pasado con los niños y niñas que desaparecían. ¿Cuándo sucedió que don Javier y José encuentran a la niña en la carretera? La dejaron en un hospital donde fue internada. La policía llegó con un empresario. Daba la casualidad que el empresario era un rival a muerte de la familia Berlanga. Cuando le preguntaron a la niña qué era lo que le había pasado, la respuesta les heló la sangre a todos. Su respuesta fue esta: me tenían encerrada en un cuarto oscuro. Todos los días nos llevaban comida deliciosa, fruta, pasteles, todo delicioso, muchísima comida. Al principio, los primeros días devoré todo lo que podía. Aunque no podía terminarme toda la comida, devoraba todo lo que podía. Después, no quería más, pero ellos nos obligaban a comerla. Me hice amiga de un niño que estaba en otro cuarto
junto al mío. Pero una noche escuchamos que llegaban unas personas. Podía escuchar muchas voces hablando y riendo. Luego comenzaron los gritos aterradores de otros niños. Los presentes vieron cómo la expresión de la niña fue cambiando, como si estuviera viviendo de nuevo tan terroríficos momentos. Sus manitas comenzaron a temblar mientras seguía contando. Sus ojos se llenaron de terror. La niña seguía contando. Después de esa noche, mi amigo no volvió a responder nada de lo que yo dijera. No sé cuánto tiempo estuve ahí, decía la niña, pero fue una pesadilla. Solo quería salir de ahí. Después de escuchar esta declaración, el jefe de policía no lo pensó más. Mandó irrumpir a la hacienda de los Berlanga. Al entrar, lo que vieron los traumó por toda su vida. En el sótano, ahí donde estuvo encerrada la pequeña, encontraron muchísimos cuerpos de personas de diferentes edades. Algunos ya estaban en estado de descomposición, otros estaban totalmente en huesos. Lo que nunca podían olvidar los policías es que muchos de esos cuerpos estaban cercenados. Les habían cortado pedazos que después encontraron congelados, como si fueran alimento para preparar. Por supuesto que los trabajadores de la hacienda intentaron de todas las formas evitar que la policía entrara, enfrentándose a ellos. De hecho, se dice que fue una de las peores masacres de la ciudad de Guadalajara. La niña también les había contado a los policías cómo fue que ella escapó de esos caníbales. En esta declaración, la niña dijo que ella y su hermana habían sido secuestradas por los Berlangas y cuando fue su turno de morir, ella tomó a escondidas un tenedor que estaba en una de las mesas, porque tenían las mesas puestas como si se tratara de un festín. Ese tenedor le sirvió, con él se defendió, enterrándolo en un ojo del hijo más joven de los Berlanga. Cuando la estaba mordiendo, ella aprovechó. Quiso ayudar a su hermana. Su hermana le dijo que corriera y que pidiera ayuda. Así fue como llegó a la carretera, donde la encontraron don Javier y José. Al parecer su hermana no tuvo la misma suerte de escapar. Esta leyenda podría haber desaparecido, solo que la niña creció y su nieto es el autor de esta historia. Respecto a la familia Berlanga, esta se mudó a otro país, aunque cuentan que después de algunos años, de bastantes años, ya que pasaron bastantes años, alguien asegura haber visto paseando por lo que quedaba de la hacienda a un hombre con un parche en el ojo. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por quedarse a escucharlo todo hasta el final. Gracias por suscribirse, por comentar, por dejar sus likes, por darle a la campanita. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener una espectacular noche. Descansen.